Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan, por favor? ¿Alguno podría habilitar el micro y decirme si se me escucha? Aunque Buenos días, la... profesor. Sí se le Profesor, sí se le escucha. escucha. Sí se le Muchas escucha, profesor. gracias. Muchas gracias. Empezamos en un minuto para no quitarle su recreo, por favor. No se preocupen, todo está regulado y secuenciado. En un minuto, por favor. No se preocupen, todo es normal. Ok, buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de física para el semestre 2025-2. Esta semana vamos a hacer una revisión de suma de vectores. Ya hicimos en la sesión anterior una hora de esto usando un método, ahora haremos otro método y la hora final la dedicaremos a una revisión de movimiento rectilíneo uniforme. Ya hicimos sumas de vectores en una primera parte en el cual buscábamos el desarrollo de la inteligencia espacial. Pero el pero es con énfasis, también queremos que tengan una lógica analítica. Para esto vamos a hacer uso de el método analítico, suma de vectores, lo mismo que anterior, pero con el método analítico. ¿De acuerdo? Y empezamos con la descomposición rectangular de un vector. Este proceso consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema coordenado. Miren, este es un eje horizontal, X, y este es un eje vertical, Y. Ambos son ortogonales entre sí. Un sistema de ejes coordenados. Hay positivos y negativos. Desde el origen, punto central de intersección de esos ejes, hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Evidentemente, del origen a derecha será positivo y del origen a izquierda lo vamos a considerar negativo. ¿Sí? De modo que cualquier objeto o vector en el plano podamos trabajarlo en proyecciones sobre estos ejes. Acá tenemos un vector A. Puede ser de cualquier forma, en cualquier cuadrante, pero enfáticamente vamos a ponerlo en el primer cuadrante. Este es un vector A. Lo dijimos en sesión anterior, un vector A, cualquier vector A, B, C, D, pero este vector A tiene que tener una magnitud, un valor numérico asociado. Mientras el vector se representa con la letra A y la flechita en la parte superior, la magnitud del vector A solamente A. El número puro me indica la magnitud de ese vector A. Adicionalmente, para estar totalmente definido, debo especificar el ángulo con respecto al eje X. Lo llamo por comunidad θ, un ángulo θ. Por favor. Observen esto, por favor. Este vector A se puede proyectar en el eje X y en el eje Y. Cuando yo proyecto este vector A en el eje horizontal,
Observen este vector que acabo de describir. Este vector A se proyecta en el eje X. Voy a tener proyección en el eje horizontal. Y cuando este vector A lo proyecte en el eje Y, voy a tener la proyección de este vector en la vertical. ¿Sí? Es decir, a la componente, vamos a llamar componente esas proyecciones, del vector en la horizontal, lo puedo denominar A de X. Y a la componente en la vertical, lo puedo denominar A de Y. Eso es lo básico. Si yo sumo el vector AX, observen horizontal, más el vector AI vertical, voy a tener lo mismo, obviamente, el vector A. AX más AI, vectores, me debe dar el vector original A. Esto es lo básico que deben entender. Ahora bien, si considero solamente las magnitudes, o sea, la magnitud de esto que va a llamarse hipotenusa, la magnitud de este cateto horizontal y la magnitud de este cateto que va a ser esta proyección, ¿no? Cateto vertical, que voy a tener funciones trigonométricas conocidas. A de X debe ser A por coseno de tita. La definición del ángulo coseno de la función trigonométrica coseno de tita, escríbanlo por favor. Coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa. Y A de X puede ser, se escribe en general A por coseno A, A por coseno de tita. Pues en mecánico, en automático, cuando yo quiera conocer la proyección de este vector A sobre el eje horizontal, simplemente digo A por coseno de tita. Esto es un proceso complicado que es rápido y fácil para los estudiantes de ingeniería. Ustedes son de otras áreas, denle tiempo, por favor. Acá simplemente un triangulito, construyan un triángulo de hipotenusa A, catetos A de X, A de Y. Escriban, coseno de tita es igual a de X entre A, la definición. Y luego, obviamente, A de X será igual a por coseno de tita, ¿no? Esto es el valor numérico de A de X, numérico nada más. La otra función asociada en magnitud, ¿no? El valor numérico es la magnitud. La otra, y el signo, obviamente que es positivo porque va orientado hacia la derecha. Por favor, tómense paciencia, ¿no? Con calma, no lo hagan rápidamente, salvo que tengas experiencia previa. La otra función asociada a esta descripción es la función seno. La función seno se describe como la magnitud del cateto puesto al ángulo entre la hipotenusa. Pueden escribirlo, ¿no? Seno tita es igual a de I entre A. Esa es la definición de la función seno. Repito, seno de tita es A de I entre A. Obviamente, si yo quiero calcular cuánto vale A de I, en automático, A de I será A por seno de tita. El cateto opuesto al ángulo se relaciona con la función seno de tita. El cateto adyacente al ángulo se relaciona con la función trigonométrica coseno de tita. Nuevamente, A seno de tita es un número, un dígito que me da la magnitud de la componente de ese vector A proyectado en la vertical. Y su número, obviamente, como va del origen hacia arriba, de este punto hacia arriba, que es igual a este vector, es positivo. Eso es lo fundamental en la descomposición rectangular de un vector. Por favor, tómense su tiempo, aun cuando yo lo he dicho en unos minutos, denle ustedes unos minutos adicionales.
para que esto quede claro. Si es así, va a ser simple la solución de los problemas. Estos valores a de x, a de y, se denominan componentes del vector A. ¿Sí? Por favor, se denominan componentes del vector A. Pasemos ahora a representación analítica de un vector. Ya esto es de ingeniería. ¿Cómo describo un vector A? Lo puedo hacer gráficamente, pero cuando yo quiero un criterio analítico, simplemente lo describo en su forma de par ordenado. Ahí está. Paréntesis, a de x, a de y. Por ejemplo, 3,4. Me dice que la componente en el eje x es 3, la componente en el eje y es 4. Yo debo ser capaz de interpretar esa notación. Eso que ven ustedes es una notación. ¿Sí? También lo puedo representar en una forma en el cual tenga la magnitud y la dirección. Obviamente, la magnitud es, como uno es horizontal, a de x, y el otro es vertical, a de y, hago uso del teorema de Pitágoras y la magnitud del vector A se puede escribir así, raíz cuadrada del cateto horizontal al cuadrado más el cateto vertical al cuadrado. Eso se llama teorema de Pitágoras. Revísenlo, por favor. No se hagan problemas. Esta es la magnitud. Adicionalmente, tengo que dar la dirección. Tangente de tita, tangente del ángulo es el valor del cateto opuesto al ángulo A de I entre el cateto adyacente al ángulo A de X. Esto me da tangente de tita. Todo esto tengo que saber si yo quiero describir el vector. O en simple, el método analítico, esto que está arriba, el método analítico me da en la forma más sencilla la descripción de este vector. Simplemente paréntesis, a de x, a de y. 3,4, 1,3, 7,8. El primer término es la componente en la horizontal. El segundo término es la componente en la vertical. Eso se llama, se denomina notación en forma de par ordenado. Es potente, por favor. Es muy importante, aun cuando es exclusivo para estudiantes de ingeniería, no quiere decir que un estudiante de otras áreas no lo puede entender. ¿De acuerdo? A tangente tita es a de y entre ax, la función inversa dice que tita es un arco cuya tangente es esa correlación. Creo que la próxima semana ustedes verán recién funciones trigonométricas, pero no es nada del otro mundo. Si le dedicas un poquito de tiempo, vas a ver que esto es una secuencia que es un adelanto a lo que ustedes verán la próxima semana en trigonometría. El ángulo, obviamente, me especifica la dirección con el eje X. Y tangente a la -1 es tangente inversa, ¿no? O arco tangente. Hay muchas formas de denotar, pero es arco cuya tangente tiene ese cociente, ¿no? A de y entre A de X. Repito, esto es muy fácil para los estudiantes de ingeniería, tampoco, ¿ah? Ellos a veces tienen dificultades para empezar a aprender, pero es potente esta notación de par ordenado. Me evita todo lo que está acá, ¿no? Notación 1, notación 2, 3 notas. Con la forma de par ordenado, yo simplifico todo. Describo en forma más compacta. Ahora sí, lo que vinimos a hacer. Adición o suma de vectores haciendo uso del método analítico, ya no gráfico. Se descomponen los vectores, dados dos vectores A y B, y describimos sus componentes con respecto a los ejes coordenados. La traducción. Los vectores se expresan en su forma de par ordenado. ¿Sí? Yo los expreso en forma de par ordenado. Cualquiera que sean estos vectores.
un sistema de ejes X, Y. Este es el vector A, ¿de acuerdo? El primer vector tiene magnitud A, ángulo θ. Y este es un vector B, que tiene otro ángulo, alfa. Yo denoto estos vectores en su forma de par ordenado. ¿Qué quiere decir? Este vector A, lo vuelvo a escribir, tiene componente A de X, tiene componente A de Y. Componente proyección en la horizontal, A de X. Componente proyección en la vertical, A de Y. Al sumar los dos vectores, obviamente voy a tener el vector rojo, ¿no? O puedo escribir A igual, paréntesis, par ordenado, A X, A de Y. Con la notación ya no tengo que hacer el gráfico, nada. Se supone que cualquier persona escribe eso, par ordenado y ya está listo, ¿no? A de X, A de Y. Acá sería A de X 1, 2, 3, 4, 5,3. Cuando yo digo el vector es 5,3, estoy dando todo esto, ¿no? Sin necesidad de representarlo geométricamente. Lo mismo hago para el vector B. El vector B tiene una componente en la horizontal, B de X, tiene una componente en la vertical, B de Y. ¿De acuerdo? Esas son sus proyecciones. Ahora bien, ¿cómo los represento? A de X, lo dije, es A por coseno de θ. Si te dan la magnitud y la dirección, el vector está totalmente definido. Y lo que yo quiero es dar una notación descriptiva en forma analítica. A de X es A coseno de θ. Lo dije, esto es A. Al proyectarlo en el eje X es A coseno de θ. ¿Sí? Lo ligo. Lo asocio con la función trigonométrica coseno de θ. A de X es A coseno de θ. La otra componente, la componente en la vertical, este lado, se asocia con la otra función trigonométrica, que es la función seno del ángulo θ. Y esta es la versión que nos describe las componentes. Del vector de rojo primero. Y también hago para el vector de verde, el vector B. B, observen, B tiene una proyección en el eje X, que es para este ángulo alfa, B coseno de alfa. Pero, pero es con énfasis, este punto, que es el origen, me describe que la componente de B de X no es a derecha, sino es a izquierda. Como es a izquierda, le pongo menos, el signo menos. ¿De acuerdo? Para describir, para denotar que no está hacia la derecha, sino que está hacia la izquierda. Y la proyección en la vertical, obviamente es B de Y, se asocia con la función trigonométrica seno de alfa, pero no va hacia arriba, desde el origen no va hacia arriba como rojo, va hacia abajo, obviamente. Si tú estás en el piso, primer piso, y subes al cuarto, quinto piso, subes al tercer piso, es más 3, ¿no? Y si bajas al sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4, tienes que decir -1, -2, -3, -4. Eso se ha considerado acá. Observen que el vector verde proyectado en el eje Y significa B de Y es con respecto a la vertical descender, no ascender. 1, 2, 3, 4. Es como tú que estás en el primer piso, cojas un ascensor y bajas al sótano 4. Por eso es menos. Por eso es menos. Lo que ocurre con la vertical también ocurre en la horizontal, verifícalo, ¿no? Por eso en ambos casos, para este vector de verde, se pone el signo menos. Esto me permite describir los vectores A y B en forma de par ordenado. Una vez que tengo los vectores en forma de par ordenado, se suman las componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. ¿Cuánto vale la resultante en el eje X?
A de X, la componente del vector de rojo, en la horizontal, más B de X, la componente del vector de verde en la horizontal. Revisen lo anterior. A de X es A coseno de tita y B de X es B coseno de alfa. Negativo, porque esto va hacia la izquierda, no va hacia la derecha. Paciencia, por favor. La resultante en el eje Y es sumar la componente y la proyección de rojo, A de Y, va hacia arriba, más la componente de verde que está hacia abajo. Por eso esto es A seno de tita, la proyección de rojos en la vertical, menos porque va hacia abajo, ¿no? B seno de alfa. Menos B seno de alfa. Por favor, esto requiere que te tomes un tiempo, no trates de hacerlo rápidamente. Luego, finalmente, describo el vector resultante, indicando las componentes. En forma de par ordenado, el vector resultante se expresa así: R de X, R de Y. Por ejemplo, 5,1, 2,3. El primer dígito es la componente en la horizontal. El otro dígito es la componente en la vertical. Además, esa es la notación en forma de par ordenado. Si me piden magnitud y dirección, y es más compacto, obviamente tengo Rx, tengo Ri, la resultante es raíz cuadrada de Rx elevado al cuadrado más Rdi elevado al cuadrado. Esto es uso del teorema de Pitágoras. Dos catetos, uno horizontal y uno vertical, cuadrado del cateto en la horizontal, más cuadrado del cateto en la vertical, no te da el cuadrado de la hipotenusa. Si yo quiero saber cuánto vale la magnitud de la hipotenusa, raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Y el ángulo del vector resultante es arco cotangente es R de Y entre R de X. Yo prefiero, y la institución prefiere siempre que tú describas así, en forma de par ordenado. Por favor, alguien tiene el micro activado, podría apagarlo porque... Por favor, por favor, tengan cuidado en lo que están haciendo, por favor. Bien. Esto es el sistema de coordenadas. Puede ser, la resultante puede ser un valor cualquiera. Si ustedes suman esos vectores, van a tener este vector, ¿no? R de X, R de Y. Este es el vector resultante. Ya el vector final, que es la suma, haciendo uso del método analítico. Ya no métodos gráficos que privilegian el desarrollo de inteligencia espacial, sino el método analítico, el método potente. ¿Sí? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono prendido y parece que se ha quitado los audífonos porque ni escucha? Bien, complementariamente, en un par de minutos, defino el vector unitario. Se llama vector unitario aquel cuya magnitud es igual a la unidad e indica, nos va a dar la dirección de un vector dado. Como ejemplo, un vector unitario asociado a un vector A se denota por este vector, cualquiera A. Si yo quiero saber cuánto vale el vector unitario, es este vector. Azul, pero con dirección al vector rojo, pero tiene magnitud unidad. Ese vector puede valer 5. El unitario necesariamente tiene que tener 1 de magnitud. No puede tener otra magnitud. ¿De acuerdo? Luego, el vector unitario se puede expresar magnitud del vector por el vector unitario. A es la magnitud del vector A. Profesor, ¿podría decirle a la tutora que lo pague?
Ustedes pueden, no sé cómo, yo estoy acá, cuando entro ya no puedo, ¿no? Dentro de cinco Compañero minutos, Ochoa, por si acaso tu audio está prendido. Sí, ahí sí, no por está el chat le escuchando, dijimos parece que también. está con su familia y entonces no escucha. Bien, A es la magnitud del vector A, por favor, para todos. Si quieren conversar, perfecto, apaguen su micro, no hay nada. A es la magnitud del vector A, entonces descriptivamente este vector A es magnitud por dirección, ¿no? Esto puede ser 5 unitario, ¿no? 5 es magnitud y U es unitario en esa dirección. U, esto ya es, normalmente siempre usamos en ingenierías, pero para ustedes no es necesario tanto, pero el énfasis en que un vector unitario siempre es de magnitud unidad y nos indica la dirección de ese vector A. En general, los vectores unitarios de uso común son los vectores I en el eje X, J en el eje y K en el eje Z. Acá está, sean I, J, K, los vectores unitarios que se asocian a los ejes coordenados eje X, eje Y y eje Z. Está, por favor, X y me definen un plano ortogonal a ese plano está el eje Z. Lo que se dice traducido es, en el eje X asocio el vector Y, en el eje Y asocio el vector unitario J y en el eje Z asocio el vector unitario K. Un ratito voy a llamar a la... Sí, pero bueno, ojalá que no siga hablando el joven, francamente. Creo que ya lo bloquearon. Ok, gracias. Bien, por favor. Normalmente para ustedes estudiantes que no son de ingenierías, normalmente se pide que sepan describir en un plano. En un plano basta con XY. Y los vectores unitarios en el eje X es Y y en el eje Y es J. Por favor, esto ya es avanzado si quieres aprender, entender, ¿no? Un vector unitario en el eje K, en el eje Z se describe con el vector K, pero esto es avanzado, ¿no? Básico, una dirección. Y intermedio, la otra dirección para tener un plano, J. Y lo último es avanzado. No quiere decir que no lo puedan saber, pero ya esto es 3 dimensiones. Acá está un vector A, que lo proyecto al plano, por eso tengo el vector discontinuo de rojo, y este vector en el plano se puede descomponer en dos componentes. De modo que este vector A se puede descomponer en componente en el eje X, A de X, componente en el eje Y, por favor, en un eje básico. Hasta ahí, bien, bien si aprendiste acá. Si además tienes la idea de que en un plano tienes que hacer uso del segundo vector, estás bien, ¿no? No te hagas problemas porque a veces la espacialidad confunde. Pero si ya quieres avanzado, tienes que hacer uso del tercer vector, ¿no? En 3 dimensiones. Esto es el vector AZ. Si el vector es este vector de rojo, lo proyectamos en forma ortogonal a todos los ejes X y Z, voy a escribir vector en el eje X, A de X, le sumo vector en el eje Y, A de Y, y finalmente le sumo el vector A de Z, de manera que tenga rojo como la suma de estos 3 vectores. Vector proyectado en la horizontal, vector proyectado en la vertical, eje y el tercero es la tercera dimensión más complejo, por favor. En forma de vector unitario, en base a IJK se describe así. A igual A de X componente en el eje X por Y, más A de Y, esto es magnitud número, por el vector unitario en dirección del eje Y, J, más A de Z, ¿no? Número por vector en el eje Z, que es K. Por ejemplo, 2i más 3j más 4k. 2i más 3j más 4k. 2i significa que esto es 2 en el eje X.
3J significa que este vector es 3J. Hasta ahí basta para ustedes, ¿ah? Tendría este vector discontinuo. Pero si quiero ver más allá de lo evidente, el tercer vector me llega a tener el vector A, ¿no? Sumo en el eje X, en el eje Y, en el eje Y, Z, tengo el vector total, integral. Y con esto puedo formar un cubo. El vector A me ocupa la diagonal de un paralelepípedo rectangular. Si prefiero que sean iguales, es un cubo, ¿no? En este caso, puede ser no un cubo, sino un paralelepípedo. Ya estos son temas avanzados, por favor, revísenlo, pero con la observación. Obviamente, en 3 dimensiones, la magnitud del vector dado está raíz cuadrada, primer cateto al cuadrado, más segundo cateto al cuadrado, más el cateto tercero al cuadrado. Además, hay ángulos direccionales, ¿no? Si esto es el vector A, ya esto es avanzado, por favor, te lo describo nada más. Tengo los vectores componentes, yo describo primer vector alfa, A con respecto a la horizontal. Segundo vector beta, A con respecto a la vertical y. En la tercera dimensión, ya avanzado, describo el vector gamma. Esto es exclusivo para estudiantes de ingeniería, pero por formato doble. Se cumple A de X, A de Y, A de Z siguen esta nomenclatura A y se cumple esta identidad. Lo describo nomás, por favor, ya esto es lo que yo enseño en la universidad, en ingenierías. Solamente indicación. Listo, por favor, si se entendió, vamos a verificarlo con la resolución de problemas. Debemos ser capaces de resolver problemas, entender cómo se resuelven problemas. Durante una práctica de física, un estudiante aplica 3 fuerzas. Están las fuerzas A de azul, están representadas por vectores sobre un anillo, como se muestra en la figura. El otro vector verde, ¿no? Si el vector resultante forma un ángulo de 45 grados con el eje horizontal, determine su momento. Tengo azul, rojo, verde. 3 vectores me dan la magnitud de verde 10 y la magnitud de rojo -8. Me dicen la suma de esos vectores forma 45 grados con el eje horizontal. ¿Cuál es la magnitud de ese vector resultante? Este es un problema avanzado, pero lo planteo para ver cuánto puede ser. ¿Cuánto vale A? Proyectado en el eje horizontal, proyectado en el eje vertical. Si el ángulo es 37 grados, esto será A coseno de 37. Se asocia con la función trigonométrica coseno. Y el otro, A seno de 37. El cateto opuesto al ángulo se asocia con la función trigonométrica seno. Por favor, denle espacio, denle tiempo a esa observación. Y este vector de magnitud 10 tiene componentes rápidamente, triángulo de 3, 4, 5, de 8 newton, negativo porque va a la izquierda, y de 6 newton, positivo porque va hacia arriba. Por favor, algunos jóvenes mantienen el audio cuando están en diálogos con la familia. Por favor, tengan cuidado, porque interrumpen la clase. Sí, ya hice la descomposición vectorial de azul y verde. Rojo no lo necesito. ¿Por qué? Porque rojo está contenido en la vertical. Es negativo porque va hacia abajo, -8. Si tú subes segundo, tercer, cuarto piso, sumas 2 metros, 4 metros, 6 metros. Pero si bajas al sótano, -2, -4, -6. Ese criterio se usa, por favor. Ahora sí, encuentro, bajo ese criterio de descomponer estos vectores, encuentro la resultante en el eje X. En el eje X, A coseno de 37 azul, observa, A coseno de 37 grados. -8, porque este verde va hacia la izquierda. ¿Cuánto es eso?
Coseno de 37 grados, verifícalo, es 4/5 de A, menos 8. Por favor, con paciencia. Haz tu triángulo de 3, 4, 5, escríbelo. Yo hacía así, escribía mi triangulito porque no me acordaba y le ponía 3, 4, 5 y me recordaba, ¿no? ¿Cuánto es el resultante en el eje Y? Lo vertical. Azul, hacia arriba es A seno de 37 grados. Ya está. Más verde, que es 6, porque ambos van hacia arriba. Menos 8. ¿Por qué? Porque el rojo va hacia abajo. A seno de 37. Seno de 37 es 3/5 de A. 6 menos 8 es 2. 3/5 de A. Menos 2 es el valor de la resultante en el eje Y. El dato que me dan, resáltenlo. El vector resultante forma un ángulo de 45 grados con el eje horizontal. Resáltenlo, por favor, ustedes. Eso me da la solución, la condición que da solución al problema. Obviamente, si el ángulo es de 45 grados, necesariamente la componente R en el eje X debe ser igual a la componente R en el eje Y, porque se tienen que sumar. Para que el ángulo sea 45 grados, si uno es 3 en el eje X, también debe ser 3 en el eje Y. Si es 5 en el eje X, también debe ser 5 en la vertical. No hay otra posibilidad. La magnitud de Rx debe ser igual a la magnitud de R de Y. Y eso me lleva a la solución. Porque Rx, observen, es 4/5 de A menos 8. Y lo igualo a R de Y, 3/5 de A menos 2. Y acá ya tengo una ecuación de primer orden con una incógnita. 4/5 de A menos 3/5 de A, ¿no? Me da 1/5 de A. Esto pasa al otro lado. Ya esto es matemáticas, por favor, ¿no? Me da 1/5 de A igual a 6. A igual 30 newton. Por favor. Ya eso es una ecuación de primer orden con una incógnita. Tú lo haces con paciencia. Con paciencia. ¿Cuáles son las componentes de la resultante? Bueno, Rx será la resultante en el eje X, en horizontal. 4/5 de 30 azul. Como ya calculé que A vale 30, azul será 4/5 de 30 menos 8. En la horizontal, el valor de Rx es 16. Háganlo con paciencia, por favor. 4/5 de 30 menos 8 es 16. En la vertical, R de Y, A seno de 37. Azul, A seno de 37. 3/5. A vale 30. 30 por 3/5, ¿no? Más 6 menos 8. Hasta 3/5 de A, 3/5 de 30, más 6 menos 8 es 2. 3/5 de 30 menos 2 también me da 16, como se puede ver, ¿no? Obviamente, si Rx es 16, por default, R de Y debe ser 16, pero acá está la verificación. Háganlo con cuidado, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la resultante? Si tengo un cateto de 16 en la horizontal, un cateto de 16 en la vertical, ya habilidad matemática, eso es 16 raíz de 2. Primer cateto, 16 elevado al cuadrado, más segundo cateto, 16 elevado al cuadrado, raíz de eso es 16 raíz de 2. La clave a este problema es, por favor, ¿alguna duda? ¿Quedó más o menos claro? Acá procuren aprender un 40%, por favor. Primero la Profesor, una descomposición. Dígame. consulta. ¿De dónde sacó el más 6 y el menos 8? O lo que está de verde. Ya. Esto es 10, ¿le quedó claro? Sí, esto es dato, Sí, 10. sí, ese sí. Si esto es 37 grados, por triángulo 3, 4, 5. Al ángulo menor, el lado menor, 6. Al ángulo mayor, 53, se le pone 8.
Este triángulo 3, 4, 5. Un triángulo notable. Tienen que aprenderlo, sí. Ah, ok, Ese es el profesor. punto. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Gracias por su participación, por favor. Si algo no queda claro, me dicen. Yo me doy cuenta cuánto han captado. Profe, Dígame, el 6n nos da como resultado. ¿Cómo? ¿Me puede explicar eso, por favor? ¿tiene un lápiz y papel? Sí, Hago un profe. triángulo. Hago un triangulito que represente lado horizontal, lado vertical. ¿Sí? ¿Lo ha hecho? Sí, profe. La hipotenusa ponga 10. ¿Lo ha hecho? Sí, profe. Ahora el ángulo 37 grados. ¿Lo ha hecho? Sí. Esos son datos. Para que eso sea cierto, este lado debe salir 6 y este lado debe salir 8. ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha visto? Sí, profe. No se preocupe. No se preocupe, por favor. Se necesita que ustedes lo hagan por su cuenta. Los tienen, me dicen nada más. ¿Dónde está? No, acá había para hacerlo. Acá está. Lo que le he dicho al estudiante es esto, esto y esto. Esto es 10, por favor. ¿Sí, señor? Si este ángulo es 37 grados, ¿lo vio? Necesariamente estos lados deben ser 6 y 8. Eso le he dicho. No hay otra posibilidad. Este es 6, el lado que se opone al ángulo de 37 grados, y esto es 6 que usted dice, ¿no? No sé si le ha servido de referencia de alguna ayuda. Este es 6. 6. Lo que usted me pregunta es este lado. ¿Le quedó claro, por favor? Sí, profesor. Gracias, profe. No se preocupe. Entra el lápiz está. Ya. Voy a ir acá. Nuevamente, otro problema. Por favor, si ves alguna pregunta final, porque tengo un minuto. No. Entonces vamos a esta pregunta. Es más de lo mismo, pero en otro formato. En la figura se tienen tres vectores coplanares. Determine la magnitud del vector resultante, sabiendo que la componente del vector resultante sobre el eje X. Ahí tengo este vector, por favor, de 100, formando un ángulo tipo. No me dan el ángulo, pero me dan la magnitud de azul. Verde es 200, está en horizontal. Y rojo es 150, formando el ángulo de 37. Acá también se puede hacer lo mismo que anterior, ¿no? A este lado se lo pone 120 y al lado opuesto 90. Lo vamos a hacer con paciencia. Vamos a la solución. 100 se puede descomponer, componente en la horizontal, componente en la vertical. ¿Sí? 100 coseno de tita, proyección en el eje X. 100 seno de tita, proyección en el eje Y, en la vertical. Adicionalmente, rojo también, por favor, lo que he hecho, 120 en el eje X y 90 en el eje Y. Por favor, ¿está claro, jóvenes? Esto es 150. Alguno que pueda habilitar su micro. Esta parte de 150, ¿quedó claro? ¿Por qué 120, bro? Ya. Este es ángulo de 37. Este lado debe ser el menor. ¿Sí? Sí. 30 por 3, 90. Ah, Y este ok. lado es 30 por 4, 120. Acá sería 50 por 5, 30 por 5. El triángulo está en la relación de 3, el lado menor, 4, el cateto adyacente, 5, la hipotenusa. ¿Le quedó más o menos? Sí, profesor, se entendí. Gracias. Por favor, no trate de aprender 100%, lo que Profe, siempre digo. disculpe. Las ideas básicas. Porque estos problemas están diseñados para ingenierías.
pero lo básico sí puedes entender, ¿no? Ahora sí, con eso, la resultante sobre el eje X será, por favor, rojo, 120, más azul proyectado, 100 coseno de tita, menos verde, menos 200, menos porque va hacia la izquierda. Es como si fuese hacia abajo, ¿no? Si fuera hacia abajo, es diferente que ir hacia arriba. Por eso esto va hacia la izquierda, por eso es menos 200. Esto debe ser 0, ¿ah? Resalten, la componente del vector resultante sobre el eje X es nula, lo que estoy aplicando. Esto es 0. Resalten, usen resaltador, por favor. ¿Qué obtengo? 200 lo paso al otro lado, positivo. Menos 120 me queda 100 coseno de tita es 80. Ya eso es matemáticas, por favor. Álgebra. Entonces, tú quitas un 0, coseno de tita es 8 sobre 10 o 4 quintos. Arco cuyo coseno es 4 quintos, tita es 37 grados. Ya eso es trigonometría básica. Si no te cuadra, no hay ningún problema, ¿no? Haz coseno de tita, 4 quintos, y el ángulo te va a salir 37 grados. Sí, las destrezas en operativas se exigen, pero se supone que lo básico sí debes tener. Entonces, ¿cuánto es la resultante en el eje Y? Ya apliqué la condición. He usado la condición. Sí, ahora lo voy a hacer. Esto es 100 seno de tita, que es 100 seno de 37 menos 90. Seno de 37, 3 quintos. Y esto se toma tal cual, menos 90. Claro, 100 por 3, 300. Entre 5, 60. 60 menos 90, la resultante es hacia abajo, menos 30. Menos 30. Me piden la magnitud. La magnitud es solamente el valor numérico, ¿no? Como en el eje X es 0, Rx al cuadrado es 0 al cuadrado, R al cuadrado menos 30 al cuadrado, 30, ¿no? La magnitud solamente es el valor numérico. En el eje X es 0, obviamente, y en el eje Y me queda menos 30. La magnitud es 30 nada. Por favor, ¿alguna duda para este problema? Participen, yo no me hago problemas. Por favor, participen. Profe, disculpe. Dígame, le El escucho, seno y señor. el cos es de fórmula, ¿no? ¿Cuál? ¿100? El seno y el coseno. Sí, 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 sí. Nuevamente, ¿dónde está? ¿En ayuda? ¿Dónde estaba el lápiz? ¿Ayuda? Lo puse acá. Acá está, en revisar. Me pasan la voz. Mire, señorita, lo que he dicho es esto. Si usted tiene esto es A, B, de la magnitud. ¿Sí? Y esto es tita. Lo voy a escribir. Esto es A seno de tita. A seno tita. Seno de tita. Y el otro, A coseno de tita. Esto es A coseno. Eso es lo que se ha dicho. Y eso es lo que se está aplicando. Eso es lo que estoy aplicando. No sé si le queda un poquito más claro. Ok, ¿Le profe, sirvió? gracias. No, gracias a usted por participar. Por favor, participen, porque si se quedan sin participar, yo entiendo que ustedes son genios, que todo han captado 100%, y eso no es cierto, incluso en estudiantes de ingeniería, ¿no? Pero bueno, si no hay participaciones, yo entiendo que todo está medianamente bien. Voy a seguir. Por favor, si alguien desea participar, háganlo. Profesor, en el chat dice si, ¿por qué la resultante de X es igual a 0? A que resalte. Dije que resalten, por favor, resalten. La componente, esto resáltenlo, la componente del vector resultante sobre el eje X es nula. Dije a todos, por favor, en su separata, yo tengo la separata, les recomiendo que compren, ¿no? Para que hagan apuntes. La componente del vector resultante sobre el eje X es nula.
Si lo resaltan, eso significa que la resultante es 0. Gracias, señorita. Gracias. Y si yo salgo, entro al chat. Lo que pasa es que si entro al chat, ¿entendió, señor Ramírez? Sí, ¿lo entendió? Oh, no, gracias a usted. Gracias por participar. Bien, me queda tiempo para una pregunta más. ¿Puedo hacer la 3 o puedo hacer la 4? ¿Cuál prefieren, por favor? 3 participantes, los escucho. La 3. La La 3. 3, profesor. La Ok. 3, profe. Ok, gracias. Perfecto. Esto es el enunciado de la pregunta 3. Para el tratamiento del hueso roto de una pierna, se requiere mantener el hueso alineado mediante cuerdas, como muestra en la figura. La cuerda vertical está unida a un bloque de peso igual 60. Este peso es 60. Si la resultante de las 3 fuerzas, tensión 1 verde, tensión 2 amarillo y W es nula, determine las magnitudes de las fuerzas T1 verde y T2 amarillo. Bien, obviamente ahí hay verde y amarillo. Adicionalmente, este peso, observen, es vertical hacia abajo. En ese punto coinciden los 3 vectores. Por favor, el peso es 60. ¿Sí? Vital que entiendan eso. No conozco verde, tampoco amarillo, pero yo sé que el peso, ese vector de rojo, es 60. ¿Sí? En un sistema de coordenadas x, y, por favor, en un sistema de coordenadas x, y, la proyección de verde, porque el ángulo es 37 grados, alternos internos. Ángulos alternos internos, según la teoría de la geometría, son iguales. Lo puedes hacer acá, esto es 90 grados, ¿no? Y esto es 53, esto es 37 grados. Como quieras, pero debe quedarte claro que este ángulo es 37 grados, igual que este, por alternos internos entre dos lados paralelos. Pero si no, calculas acá perpendicular, esto es 90 grados y aquí es 53. Si esto es 53, lo que le falta es 37. Bien, ¿para qué hago esto? Para encontrar las componentes. Esto nuevamente, como es su compañera fórmula, este 1 coseno de 37, la componente en el eje horizontal. Y esto será T1 seno de 37. La proyección en la vertical. Listo, con eso está hecho el problema. Descompones en los ejes X e Y verde y está hecho el problema. ¿Por qué? Dato, la resultante es nula. Resalten, por favor, si la resultante de las fuerzas es nula. Resalten, usen resaltador para esta parte. Desde acá, si la resultante de las 3 fuerzas es nula, pongan resaltador. ¿Sí? Porque esa es la solución al problema. Por dato, la resultante es nula. Por lo tanto, resultante en el eje X, que es verde, observen, T1 coseno de 37 menos T2, la suma de estas dos componentes en el eje X es 0. T1 coseno de 37 verde a la derecha, menos T2, lo que está a la izquierda es 0. Conclusión, álgebra T2 pasa al otro lado, y es coseno de 37, 4/5 de T1. ¿Sí? T2 es 4/5 de T1. Y lo etiqueto como relación. También en la vertical, el resultante es 0. T1 por seno de 37, esto, vertical hacia arriba, verde solamente, T1 seno de 37 menos el peso es 0. Acá es más rápido de entender, solamente hacia arriba, vertical hacia arriba, positivo, T1 de 37. Vertical hacia abajo, negativo, menos WC. ¿A qué me lleva esto? Obviamente, el peso, cambio, lo paso a otro lado,
es seno de 37, 3/5 de T1. Nuevamente, estos son problemas de ingeniería. Obligado para un chico que quiere estudiar áreas médicas. Pero no quiere decir que ustedes no puedan entenderlo. Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Esto es 2. ¿Qué pasa de 1 y 2? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. O de 2 nada más. ¿Qué tengo? 60 es 3/5 de T1. Si pongo T1, quiero hacer T1, T1 es 5/3 de 60. Trabaja sobre esto. 60 es igual. 60 por 5 entre 3. 300 entre 3, 100 newton. La tensión T1 verde es rojo, es 100. Ya lo calculé. ¿Sí? Eso se reemplaza en 1. En esta ecuación 1. T2, 4/5 de T1, que ya calculé en la línea superior que es 100. 4/5 de 100, 80. Repito, por favor, estos son problemas, los dos primeros para ingenierías, este tercer problema para áreas médicas obligatorio. Un estudiante que estudia áreas médicas. Pero bueno, ustedes, al menos yo estaría satisfecho si entienden un 45%, que es bastante, ¿no? Con un poquito de repaso llegaría a un 55-60%. 100% es imposible. Observaciones, preguntas a este problema, por favor. Profesor, en vez Dígame. de 5 tercios no sería 3/5. Ya. ¿Está viendo? ¿Tiene lápiz y papel? Sí, Ponga. 60 es igual 3/5 de T1. ¿Lo hizo, sí, profesor. señor? Listo. ¿Cuánto sale T1? 60 por 5 entre 3, ¿no? Sí. Gracias. Señorita, hace una pregunta, dígame. Profesor, disculpe, la respuesta es 80 y 100. ¿Qué dicen? T1 y T2. T1 Ajá, y por T2. eso la respuesta es 80 newtons y 100 newtons. ¿No sería 100, la clave la C? 180 es. Sí, La la C clave es. porque la D dice 60 newton y 100 newton. La respuesta es T1, 100, T2, 80. 80, 100 es. Esa sería la C porque es la Bueno, que pero indica. ¿hay alguno que tiene diferente de 80 a 100? Si hay clave diferente, pero en este caso no hay claves diferentes. Es 80 a 100 o 100 80, como que. Me piden magnitudes T1 y T2. Estas son 100 y 80. Si hay Profesor, una alternativas, pregunta. pregunte, pues. Esta pregunta se podría hacer más rápido con triángulo de fuerzas, ¿verdad? Por cualquier método que usted use, señorita, es válida la solución. Ok. La creatividad es importante, sí, es más rápido, como usted dice. Pero acá estamos estudiando el método de las componentes. Sí, sí, cualquier. Yo no voy a, ni la institución prefiere que ustedes no sean creativos. No, cualquier método. Lo que sí, la respuesta no puede variar. La respuesta no puede variar. Sí, listo. Si no hay preguntas, por favor, jóvenes. No hay preguntas. Bien, te dejo para que en 20 segundos hagas captura de pantalla de la pregunta del problema número 4. Listo, por favor. Yo quisiera quedarme para hacer mucho más, pero no. Hay que hablar aparte de eso. El tema, en la siguiente hora vamos a hacer cinemática. Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento, sin considerar sus causas. En una primera sesión vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Un cuerpo que se mueve a velocidad constante sobre una recta hace MRU.
Cinemática tiene en cuenta que el movimiento implica un cambio de posición. Si tú ves un chico o una chica que está parado o está parada, perfecto, lo ubicas. Si nunca se mueve, bueno, no te interesa. Pero si el chico o la chica se mueven, necesito expresar el cambio de posición como una función del tiempo. Todo movimiento es relativo y su descripción va a depender del observador o objeto que se usa como referencia. Lo que digo, lo explico acá, ¿no? Acá hay una persona o observador que ve que su amigo Pedro, o es Juan, ve que su amigo Pedro se mueve, está sobre un tren. ¿Ves? Es diferente observar desde O a observar desde O'. Entonces, el movimiento es relativo. Las descripciones dependen de la posición del observador. Obviamente vamos a preferir para la descripción inicial un observador en reposo. ¿Sí? Obviamente, ¿qué significa? O dice Pedro, la caja se está moviendo. ¿Qué dice Pedro? Yo no veo que se mueva. No, Pedro está en el tren. Para mí la caja está a 5 metros de mí. Está estacionaria. ¿Quién tiene la razón? Juan o Pedro. Ambos tienen la razón. A eso se llama movimiento relativo. Matemáticamente, ¿cómo se describe eso, no? Repito, el observador estacionario le dice a su amigo, mediante un celular, obviamente, Pedro, la caja para mí se mueve. Obviamente, la caja está dentro del tren y para él se mueve la caja. Pero dice, qué raro, Juan, yo no veo que la caja se mueve. Juan está parado dentro del tren, dentro del vagón. Él no ve que se mueve, ¿no? Eso significa. Vamos a dar algunos conceptos básicos. Para poder describir un movimiento, necesito tener un sistema de referencia. Un sistema de referencia es la unión de un sistema de coordenadas para prefijar la posición. Además, necesito un reloj para analizar la evolución temporal, ¿no? Un sistema de referencia, aunque acá está en X y Z, vamos a usar solamente en el plano, tengo una avispa que se está moviendo, necesito describir este objeto. Necesito describirlo. Tengo que saber, ¿se mueve? Sí. ¿Hacia dónde? ¿No? Si no, no tiene sentido hablar de cinemática. Si tú ves una piedra a 5 metros de distancia, pues basta decir, está a 5 metros. Pero si se mueve, necesito describir. Eso es cinemática, ¿no? Necesito describirla. Conceptos básicos de cinemática. Lo primero es el vector posición, que me va a indicar las coordenadas del punto donde yo ubico un objeto. Vamos a representarlo por un vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde localizo el objeto. Esta es mi avispa, ¿no? ¿Cómo se llama? Abejita o avispa, abeja mejor. Yo describo mediante un vector la posición de esta abeja. Como puedo ver, tiene coordenadas en X, tiene coordenadas en Y, tiene coordenadas en Z. Para nivel de ustedes, vamos a trabajar primeramente en un plano, pero esta sesión y la siguiente la vamos a poner más simple, en un movimiento unidimensional. ¿Sí? En principio, para generar la posición de un cuerpo de un objeto de esta abejita, tiene que estar perfectamente definida con las coordenadas X y Z, ligados al origen. Obviamente en el origen está el observador. Vectorialmente, esa abejita tendrá posición X en Y, más Y en J, más Z en K. Eso es el vector posición en forma general. En forma general. Pero insisto,
Solamente vamos a hacer el caso unidimensional, no se hagan problemas por esas complicaciones iniciales. En principio defino el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es una cantidad vectorial que me va a indicar el cambio de posición de un cuerpo. Me interesa que el cuerpo se mueva. Este es un observador. Yo veo un objeto, puedes ver una chica, pues las chicas pueden ver un chico. El chico o la chica está ahí, posición X0, y si es una persona que no se mueve, no interesa. ¿Qué interesa? Interesa que esta persona, este objeto se mueva, ¿no? Se mueva. ¿Qué significa? Posteriormente, ya no está en esa posición inicial. Si esta chica, la chica que te gusta, si este chico, el chico que te gusta, se mueve, se desplaza, cambia su posición, posteriormente lo voy a encontrar en una posición final, para un tiempo t cualquiera. Estará en una posición X. Inicialmente, al momento de ver, este es Juan, ve a la chica que le gusta, Ana, ¿no? Ana está acá inicialmente en posición X0. Pero como la chica Ana se mueve, camina, luego la ve en una posición final. O el observador ve el auto en una posición inicial y luego lo ve en otra posición final, para otro tiempo. Tiempo cero es el tiempo inicial. ¿Qué quiere decir? Ahora estará acá. La posición final es X final. Obviamente, como no tiene componente en la vertical, vectorialmente se escribe así, X0. Posición inicial, X nada más la posición final. Como cambió su posición en un intervalo de tiempo, eso pondré énfasis en la otra definición. Esto de rojo, por favor, esto de rojo, es el vector desplazamiento. Es el cambio de posición. Tú a la chica que te gusta la ves a 6 metros de distancia, te guste ya, no le has dicho nada, la ves a 6 metros de distancia y luego la chica va a avanzar 8, 10, 12, 14, 16 metros. Su posición va a cambiar en función del tiempo. Si la chica está andando, si la chica está andando, es cuando te interesa analizar. Si la chica está parada, con decir, Ana está a 6 metros de mí, suficiente. Pero si Ana se movió, cambió de posición, me interesa hacer esa descripción. Se movió de posición inicial, se trasladó a posición final, este vector de rojo es el desplazamiento. Este vector de desplazamiento en este eje horizontal se define así. Posición final menos posición inicial. Si este X de azul, X0, le sumas este D, suma azul más rojo, te va a dar este X final. Por lo que rojo será posición final menos posición inicial. Rojo es el delta de X, el cambio de posición. Repito, rojo es el delta de X. Este triangulito significa delta, variación de X. Me denota el cambio de posición del móvil. En el sistema internacional, el cambio de posición se describe en metros. Repito, Juan mira a Ana, que está a 8 metros, luego Ana avanza porque se mueve, se desplaza a velocidad constante y 10, 12, 14, 16, 18, ¿no? Si tú no la llamas, Ana, ella no se detiene porque obviamente está caminando, él no sabe que tú quieres hablar con ella, decirle algo, la persona, el móvil, se sigue moviendo. Vamos a considerar la palabra móvil a un objeto de dimensiones puntuales. Sigamos con esos conceptos básicos. Defino la velocidad media. Esto es una cantidad vectorial que me indica el cambio de posición de un objeto o cuerpo en un intervalo de tiempo. ¿Cómo defino la velocidad media? El cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Si Ana estaba a 8 metros de mí y luego se trasladó a 16 metros, el cambio de posición
¿no? El desplazamiento lo divido entre el intervalo de tiempo. ¿En qué tiempo lo he hecho? En 4 segundos, en 5 segundos. Y tengo como concepto la velocidad media. El desplazamiento en el numerador me describe el cambio de posición. Y tengo que temporizar en qué tiempo lo ha hecho. Así, la velocidad media es el desplazamiento, numerador x menos x0, entre el intervalo de tiempo, o delta de x entre delta de t. Descripción matemática. Unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Por favor, lo dejo descrito nomás, usen lápiz y papel. Un metro por segundo es igual a 3,6 kilómetros por hora. Apúntenlo, por favor. Un metro por segundo es igual a 3,6 kilómetros por hora para hacer la conversión. V rayita es la velocidad media en la dirección del eje X, porque estamos tomando una dirección. X sub 0 es la posición inicial, el momento que viste a Ana. X es la posición final. Ana se movió. No te interesa un objeto que esté estacionario. Cinemáticamente, ¿ah? Si Ana está siempre a 8 metros de ti, pues simplemente está a 8 metros. ¿Para qué más? Ya no. Pero si Ana se mueve, me interesa estudiar eso. Cambia su posición. De una posición inicial, X sub 0, pasó a una posición final, X. Esa es la información relevante. Por favor, lo dije, no lo vuelvo a decir ya, pero un metro por segundo es 3,6 kilómetros por hora. Apúntenlo. La distancia, antes que eso. ¿Cuáles son las velocidades de uso común? Apunten, por favor. Las velocidades que usa Press San Marcos son la velocidad de una persona al andar. ¿Cuál es la velocidad de una persona al andar, por favor? Participantes, caminas, ¿no? ¿Cuál es tu velocidad al andar? Cualquier valor, explíquenme. Libremente, no es con nota. Si a ti te preguntan, Juan, Ana, María, Patricia, dime, ¿cuál es tu velocidad de andar? ¿Qué le respondes? ¿Te quedas callado? Tiene cero, dicen. Cualquier valor. Participen, por favor. ¿Nadie? Bueno, 2 metros por 5. segundo. 2, 5. ¿Sí, alguien más? Bueno, se los digo. La velocidad de una persona promedio al andar es 2 metros por segundo. Verifíquenlo. Ahora que vas caminando, en Lima hay semáforos temporizados, ¿no? Miren qué tiempo cruzas de una acera a otra acera. Normalmente lo haces en 5 segundos. Mirando al semáforo que está temporizado, pasa segundo a segundo, tú tardas 5 segundos en cruzar. La velocidad promedio de una persona, pongan B sub P, 2 metros por segundo. Otra velocidad de uso común es la velocidad de una bicicleta. Si tu amigo va en bici, tú vas caminando, va más rápido, ¿no? Le pasa la voz, hola Ana. O ella le pasa la voz a Juan, hola Juan. Pero en bici va más rápido, en bicicleta. ¿Cuál es la velocidad de una bici? Ahora sí, 5 metros por segundo. Va más rápido, pero tiene un valor numérico. En promedio, 5 metros por segundo. ¿Qué otra velocidad usamos en forma común en la vida diaria? 10 metros por segundo, que es la velocidad de un auto promedio, ¿no? Cuando se transporta en Lima. Normalmente 36 kilómetros por hora o 10 metros por segundo. Esos valores siempre son usados, no son fórmulas que matemáticamente se le ocurran. Pero San Marcos trabaja con valores numéricos exactos, ¿sí? Velocidad de una persona, 2 metros por segundo. Velocidad de una bicicleta, persona en una bici, 5 metros por segundo. Velocidad de un auto o micro, 10 metros por segundo.
a ritmo normal. Si está muy apurado, corriendo sobre el pista, puede llegar a 20 metros por segundo, 72 kilómetros por hora. Otros conceptos básicos son la distancia, es la cantidad escalar que me expresa la longitud del recorrido de una persona. Tú no siempre vas a caminar sobre una línea recta, pero la distancia que recorres es lo de azul, la trayectoria es lo de rojo. Delta DC es la longitud de la trayectoria. La trayectoria es lo de rojo y la distancia, ¿no? Es una cantidad escalar que indica la longitud del recorrido. Esto es el desplazamiento. Lo de azul es el desplazamiento. Hay que diferenciar de rojo, que explica la trayectoria. ¿Sí? Lo de azul es tu desplazamiento. Para el movimiento rectilíneo, que es en una sola dirección, se va a cumplir que delta ds es igual a la distancia, es igual a delta dx. ¿Sí? Continuemos, por favor. Mucho tiempo para hacer. Los conceptos básicos. En la cinemática, la rapidez media es una cantidad escalar que me representa la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. ¿Cuánto y en qué tiempo? Normalmente para una persona al andar, ¿no? Recorres 10 metros de acera a acera. ¿En qué tiempo? 5 segundos. Por eso tu velocidad promedio es 5 metros por segundo. Si estás en una bici, recorres 50 metros en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Por eso la velocidad promedio es 5 metros por segundo. En el sistema internacional, toda velocidad se mide en metro por segundo, ¿no? Está un auto, obviamente, la velocidad de un auto lento, 10 metros por segundo, muy lento, 5 metros por segundo, ¿no? Mido cuánto recorrió tomando en cuenta el tiempo y determino su velocidad media. Énfasis para el movimiento rectilíneo que ocurre en una sola dirección, la velocidad es siempre la magnitud. La magnitud de la velocidad la vamos a denominar rapidez. El valor numérico se denomina rapidez. Algunas observaciones. Para cualquier trayectoria de una partícula, la definición de desplazamiento es R menos R0, ¿no? Posición final menos posición inicial. Y esto es ingenierías, delta de R. Eso ya es en 3 dimensiones, pero en 2 dimensiones es más simple. Esto es para ingenierías, ¿ah? Hay posición inicial y escribo una posición final. Esto es el desplazamiento. Y esto es para ingenierías, 3 dimensiones. Nuevamente, definición general de velocidad media. Todo esto es para ingenierías, lo voy a pasar brevemente, ¿no? Variación de R entre variación de tiempo. Pero ahora lo que venimos a hacer, vamos a estudiar un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? MRU, que se va a caracterizar por el hecho de que un bobín realiza desplazamientos iguales en intervalo de tiempos iguales. Cuando tú caminas, tu velocidad es 2 metros por segundo. Empiezas a caminar 2 metros por segundo. Sigues caminando 2 metros por segundo. En cada segundo recorres 2 metros promedio. Si vas en bici, tu velocidad promedio es 5 metros por segundo. En un segundo hace 5 metros, en el otro 5 metros, en el otro 5. En intervalos de tiempos iguales se realizan desplazamientos iguales. Ahora sí, la condición necesaria para que un cuerpo tenga movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad media sea igual a su velocidad instantánea, sea siempre constante, no puede cambiar. Vas por una línea recta, por eso es rectilíneo, pero la velocidad no puede cambiar, se debe mantener constante. Tú caminas a 2 metros por segundo.
Llegas a una esquina y volteas, ya no es MRU. Tu rapidez es constante, pero como no vas sobre una línea recta, ya no es MRU. Solamente cuando vas sobre una línea recta se dice que tienes MRU. Además, la velocidad media siempre debe coincidir con el valor de la velocidad instantánea. Evidente que para este auto que se está moviendo, no recorre espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. Míralo como una persona, más simple de entender a una persona, ¿no? Ana, la chica que te gusta, la ves y camina 2 metros, luego 2 metros, luego 2 metros en cada segundo. O las chicas vean un chico simpático, Juan, Pedro, Andrés, y empieza a moverse. En cada segundo, el chico hará 2 metros por segundo. Si se mueve sobre una recta, tienes el ejemplo clásico visual de un MR. La velocidad siempre es constante. Recorre una distancia, si fuera una persona, 2 metros. Si fuera una bici, 5 metros. Un auto, en promedio, 10 metros por cada segundo. Un auto desplazando. Yo prefiero siempre hablar de un chico o una chica que se mueve, ¿no? Si el chico o la chica se está moviendo, la velocidad promedio es 2 metros por segundo. Un poquito más, un décimo más para un chico, a veces 2,1, un poquito menos para una chica, a veces 1,9, pero en promedio 2 metros por segundo. ¿Cuál es la ecuación del MRU? La posición de un móvil con MRU va a variar linealmente con el tiempo. Esta es la fórmula. De x menos x0 entre t menos t sub 0 es velocidad media o velocidad, tú llegas a esta ecuación. X igual posición inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo. X0 es la posición inicial en el instante t sub 0. X es la posición final en un instante t. Y B es la velocidad en cualquier momento que se va a mantener constante. Algunas observaciones. Si se conoce la posición inicial en el instante t sub 0 y la velocidad b del móvil, siempre podré conocer la velocidad en cualquier instante. Ejemplo, x igual 4 más 2t. 4 más 2t. Posición inicial 4. La velocidad 2. La posición será 4 más 2t. Si yo asumo que t igual 0, la posición se escribe así. Posición inicial más 2t. Puede ser 4 más 2t, 6 menos 2t, 5 más 5t, ¿no? Si tengo esta forma funcional, un polinomio que describe una variación lineal, tengo la posición del móvil como una función del tiempo. ¿Sí? Ya te dije ejemplos, 4 más 2t, 20 más 5t, 20 más 10t, son casos clásicos de movimiento rectilíneo uniforme. Si yo grafico esquemáticamente MRU, quiero graficar la posición como una función del tiempo, tendré siempre la posición inicial del móvil y como va a variar como una función del tiempo, tendré esta línea recta. Si la velocidad es positiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto puede ser 4 más 2t. Ana, la chica que me gusta, yo estoy acá, está a 4 metros mío. Pero por cada segundo que no le digo nada, ella se aleja. Pasa un segundo, está a 6 metros. Pasa 2 segundos, están a 8 metros. Pasa 3 segundos, está a 10 metros. Ana se va alejando de mí. ¿Por qué? Porque ni sabe que yo existo, ¿no? O Juan, el chico que te gusta, lo ves a 4 metros, luego está a 6, 8, 10 metros. Él ni se entera que lo estás mirando, que la estás mirando, simplemente sigue caminando.
la posición como función del tiempo, la gráfica te va a dar esta línea de rojo. ¿Sí? Obviamente, como por definición, yo he dicho que la velocidad es constante, la posición como función del tiempo es una recta, la velocidad como una función del tiempo debe ser constante. Si esto fuera una chica andando o un chico andando, la velocidad es 2 metros por segundo constante. Si fuera tu amigo, tu amiga en bici, esto sería 5, constante. Si fuera un auto, sería 10, pero se mantiene constante. Este valor de velocidad no puede cambiar como una función del tiempo. Algunas observaciones. En estas gráficas de posición como función del tiempo, la tangente de ese ángulo θ, el ángulo de inclinación, te da la velocidad. Obviamente, variación de posición entre el intervalo de tiempo te da tangente del ángulo θ, que es definición de velocidad. Además, en las gráficas de velocidad como función del tiempo, la gráfica de la derecha, el área bajo la gráfica, esta área sombreada te da el desplazamiento, ¿no? El área sombreada es un concepto que posteriormente veremos en la universidad, llamado integral. El desplazamiento es esto de azul, producto de velocidad por el tiempo del desplazamiento. Ana estaba en 4 metros, tú no le dijiste nada, siguió caminando a 2 metros por segundo. Si la velocidad es 2, para el tiempo 3, su desplazamiento es 2 por 3, 6 metros. Eso significa, ¿sí? Ya estos son conceptos más elaborados. La velocidad relativa, dado dos móviles A y B que se desplazan sobre una línea recta con velocidades B de A, lento, y B de B, rápido, con respecto a este punto O, a este punto O. Hablo de la velocidad relativa del auto A con respecto al auto B. Y eso es así, ¿no? Vamos a dar un problema básico para entender esto. ¿Sí? Vamos a verlo en tiempo real. O también, si ya no se acercan, si no se alejan, la velocidad relativa de A con respecto a B es la suma de las velocidades de A y de B. Esto es más simple de entender, ¿no? Los se alejan. En otro caso, se deben restar. No les quito mucho tiempo porque tengo que hacer problemas, por favor. Voy a resolver problemas para saber si se entendió o no estos temas. ¿Sí? También un 4, 5. A ver. Veamos, empecemos con este problema. Dos móviles A y B se desplazan en la dirección del eje X con movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo con las gráficas que muestran posición como función del tiempo para rojo A, como se muestra en la figura. Determine la velocidad de A2, este vector de verde, si los móviles se cruzan en 8 segundos. Este es un problema algebraico. ¿Sí? Veamos la solución. Me fijo en rojo. Mira solamente rojo. Olvídate de verde, por favor. Para el tiempo inicial, este tiempo inicial 0, la posición inicial de rojo es menos 24, partido de acá. ¿Sí? Para el tiempo 0, la posición es menos 24 metros. ¿Cuánto vale la velocidad de rojo? Cambio de posición, llega a 0 en 12 segundos. Posición final, 0. Menos posición inicial, menos 24. A esta posición final le resto esta posición inicial. Y tengo en cuenta en qué tiempo lo he hecho. En este intervalo de tiempo. En 12 segundos. Al dividir, menos me da más, 24 entre 12. La velocidad es 2 metros por segundo. Rojo tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Esto es como una persona andando, ¿no? Tu amigo, tu amiga que está a 24 metros detrás de ti, y obviamente después de 12 segundos te alcanzó.
está donde tú estás, ¿no? Eso significa, algebraicamente, ¿cómo expreso la posición de rojo como una función del tiempo? Es posición inicial, acá está el primer término, menos 24 más velocidad por tiempo. ¿Sí? Posición inicial menos 24 más b por t. Obviamente, para t igual 12, la posición es 0. ¿Sí? Verifícalo. Esto es la posición del móvil de rojo. En t igual 8 segundos, la posición será menos 24 menos 2 por t, está en 8 metros. ¿Sí? En menos 8 metros. ¿Sí? En menos 8 metros está ese. Para t igual a 8. ¿No? Porque me dicen que se cruzan para el tiempo 8. Se cruzan rojo y se cruzan verde. Esto requiere nivel de abstracción más complejo, por favor. Me basta que tengas la velocidad de 1, un poquito claro, y la posición de 1 como una función del tiempo. Pero en t igual 8 se cruzan. La posición de 1 es menos 8, porque lo valoro en t igual a 8. Bien, hago lo mismo para rojo. ¿Qué hice rojo? ¿Qué hice verde? A 2, para el móvil 2. Cuando el tiempo es 0 acá, para el tiempo 0, la posición inicial de verde es 0. Eso dice el gráfico. El gráfico. Y entonces, la posición de 2 de verde será posición inicial 0 más velocidad por tiempo. No conozco la velocidad de 2, justo esa es la pregunta, por el tiempo t. ¿Sí? Eso es la posición como función del tiempo de verde. Ahora sí, me dicen azul y rojo, rojo y verde se cruzan para el tiempo 8. Y entonces la posición de rojo 1 debe ser igual a la posición de verde 2. Y ambos deben estar en la posición menos 8. ¿Qué concluyo? B2 por 8, B2 por 8 me debe dar menos 8. De acá deduzco la velocidad de luz. Lo he hecho un poquito rápido, por favor. Disculpen, tal vez demasiado. Algunas dudas, yo trato de volver si ustedes tienen cualquier duda. ¿Algún detalle? Pero repito, avancen por pasos, ¿no? Calcula la velocidad de rojo. Imagínate que tu amigo o amiga está a 24 metros de ti y te alcanza en 12 segundos. Tienes la velocidad. Acá está. El cambio de posición final 0, menos 24. ¿En qué tiempo lo he hecho? En 12 segundos. Tu amiga, tu amigo, las chicas imaginen un chico que te guste imaginario. Los chicos que imaginan y ponen el nombre de una chica que te gusta, Ana María, no sé qué es la chica que te gusta. Le dices, María se está acercando hacia mí. Y en 12 segundos llega donde yo estoy. ¿Cuál es la velocidad? 2 metros por segundo. Y tengo la posición como función del tiempo. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí mínimamente. Si algo no quedó claro, lo he hecho, repito, muy rápido, por formato, pero si algo no quedó claro, díganmelo. ¿Dónde te quedó, tuviste más dificultades? Si no entendiste desde el principio, me dices, yo vuelvo desde el principio. Pero si no me dices nada, yo entiendo que eres un genio, que todo está perfecto, que todo lo que he dicho. Dígame, Profesor, señorita. ¿puedes Dígame, explicarlo de nuevo, por favor? claro. A ver, señorita, ¿podría usted participar? Sí, ¿Sí? profesor. Ok. Vamos a empezar con el móvil de rojo. ¿Lo ve, por favor?
¿Ve la imagen? Sí lo miro. Listo. ¿Cuál es la posición de ese móvil para el tiempo inicial, para el tiempo cero? Menos 24. Perfecto. Para el tiempo cero, el gráfico me dice que tiene 24 metros. ¿De acuerdo? Y para el tiempo 12, ¿cuál es la posición? No importa que se 0. equivoque. Claro. Para el tiempo 12, la posición es cero. Hasta ahí estamos. Ahora yo quiero encontrar la velocidad. La velocidad es el desplazamiento. De menos 24 llegó a cero. El desplazamiento es 0 menos 24. Entre el tiempo. Tiempo final 12 menos tiempo inicial 0. Por eso la velocidad es 2 metros por segundo. ¿Eso quedó claro para Rojo? Sigue teniendo dudas. Es como su amiga o su amigo que está a 24 metros de usted, alejada de Sí, ya 24 entendí. metros. Ok, eso es lo básico. La ecuación, posición como función para Rojo. Posición inicial menos 24 más B2 por T. ¿Hasta ahí, señorita? Ya la perdí ahí. Ya. Mire, la posición como función del tiempo para un móvil en MRU se escribe así: posición inicial, este primer término. Escriba, por favor, con lápiz y papel. ¿Tiene lápiz y papel? Ponga X Sí. igual X0 más B por T. ¿Lo hizo? Sí. Este X0 es menos 24. Para el tiempo cero, esto es menos 24. Y la velocidad es 2. Entonces, menos 24 más 2T. ¿Algo mejor? Ujú. Listo. Me olvido de rojo. Pero antes valoro. Le dicen, resalte si los móviles se cruzan en 8 segundos. Resáltelo, por favor. Resáltelo. ¿Lo resaltó? Sí. Yo quiero saber cuál es la posición para t igual a 8. A este polinomio lo valoro en t igual a 8. Menos 24 más 2 por 8 me da menos 8. ¿Lo hizo? ¿Lo entendió? Sí. Listo. Sí, ya entendí. La posición de encuentro es menos 8, porque rojo está en menos 8, acá. Sí, hasta ahí. Ya. ¿Sí? Menos Sí. 24 más 2 por 8 es menos 8. Ya, esto es una operación matemática, usted lo hace con lápiz y papel. Me olvido ahora de rojo. De verde. Vamos a ver. Verde me dice que en el tiempo cero, la posición inicial es 0. ¿Eso queda claro? Ujú. Sí. Si la posición es 0, la posición de 2, como una función del tiempo, es posición inicial, 0, más b de verde, b de 2 por el tiempo. Esto es álgebra, ¿no? Álgebra de extracción, ¿no? El primer término es 0 porque la posición inicial es 0. ¿Lo entendió? Ujú. Sí. Más velocidad de 2 por tiempo. Listo. Ahora uso la condición. Se cruzan para t igual a 8. Se cruzan para t igual a 8. Usted y su amiga van en camino sobre una línea recta. Se ven a 20, 30, 50 metros y se cruzan significa que usted y su amigo o su amiga coinciden en posición. X2 es igual a X1, como ya hicimos en lo anterior que es menos 8 metros, uso esa condición. La velocidad 2 por el tiempo 8, B2, que no conozco, por el tiempo 8, porque en 8 segundos se cruza, debe valer menos 8. Eso sí, Sí. Ya entendí, profesor. no se preocupe. Gracias por su participación. Gracias, profesor. Por favor, no traten de ser genios. Si tienen dudas, díganme. Si ustedes quieren que repita todo, yo lo repito todo. Si ustedes no me dicen nada, yo entiendo que ustedes son genios, que todo quedó claro, que nada de lo que he dicho ha quedado en el vacío. Pero bueno, bien, otro problema. Un ratito, hay varios problemas. He hecho este no. Hay este problema, este 5. ¿Puede hacer el 7, profesor?
Claro. ¿Este? ¿Sí, señorita? Sí, eso. Sí, ese Listo. profesor. El enunciado, un automóvil de 5 metros de longitud se desplaza con una rapidez de 100 kilómetros por hora por una carretera paralela. Este tren, señorita, ¿lo ve? Sí, profesor. Listo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo empleará el auto en pasar a un tren de 395 metros de largo? Al costado, detrás del tren he puesto el auto. Ve el auto rojo, por favor. Sí, profesor. El tren se mueve con una rapidez de 60 kilómetros por hora, lento. El auto se mueve a 100 kilómetros por hora, rojo a 100 kilómetros por hora. Esta parte, por favor, bórrenla. ¿Ah? Asuma que inicialmente la parte delantera coincide con la parte. Bueno, la parte delantera. Bueno, esto es una corrección a lo que dice, ¿no? En el, en el formato que ustedes tienen, hay otro enunciado. Corrijan y digan. O eliminen lo que tienen, ¿no? Debe decir, asuma que inicialmente la parte delantera del auto, acá, coincide con la parte trasera del tren. Eso es lo que se quiso decir. En el formato que ustedes tienen, creo que hay una corrección. Pero eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente hay una velocidad del auto V1, hay una velocidad del tren V2. Son diferentes las velocidades. Usted camina y su amigo o su amiga pasa con la bici, pues hay diferentes velocidades, ¿no? Lo relevante, este auto tiene 5 metros. La longitud del tren es 395 metros. ¿Sí? Mire lo que va a ocurrir. Yo quiero que el auto sobrepase al tren. Cuando el auto recorre 395 metros, está aquí. Coinciden los frentes, la parte delantera. No lo pasa. Para que lo pase, tiene que desplazarse el auto 395 más 5, 400 metros. ¿Sí? Lo relevante, la magnitud de la velocidad relativa del auto respecto al tren. El tren va lento, el auto va rápido. Si el tren va a 60 kilómetros por hora y el auto a 100, la diferencia de velocidades me da la velocidad relativa. Es como si el tren estuviese parado y el auto fuese con una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Eso queda claro? Sí, profesor. Ok, gracias. Si no, lo vuelvo a hacer totalmente, ¿ah? No se preocupe. Mire, 395, la longitud de ese tren. Si lo va a pasar significa que adiciono 5 metros la longitud del auto. ¿Sí? Por favor. Debe ser no 395, sino los 5 metros más del recorrido del auto hasta que pasa el tren. Un desplazamiento, una distancia de 395 más 5, 400 metros, que equivalen a 0,4 kilómetros. ¿Eso es claro, señorita? Profesor, para Bien. el auto, el recorrido que le está contando es el 395 más el 5 de cuando estaba atrás, ¿verdad? O Pues, sea, señorita, para la explicar, distancia se cuenta desde la parte delantera o la parte de señorita, atrás. este auto recorre 395, está acá. ¿Se da cuenta? Los frentes coinciden. No lo pasa. ¿Se da cuenta? El auto está acá. No lo pasa. Sí, Para que lo pase, tiene que pasar los 5 metros más del auto. ¿Me entendió? Si no, no lo pasa. Cuando hace 395, coinciden sus frentes, sus partes delanteras. Claro, avanzó 350, 100, 250, ya llegó a este punto, pero no lo pasa.
tiene que hacer estos 5 metros más para pasarlo. Ah, ya la entendí ya. No se preocupe, por favor. No se preocupe, yo entiendo correctamente su duda. Ahora sí, con estos dos valores de velocidad y espacio, determino el tiempo empleado para pasar el tren. Obviamente es el espacio, velocidad es espacio entre tiempo. El tiempo será el espacio, 400 metros es 0,4 kilómetros. La velocidad relativa es 40 y es 0,01 horas. En principio pueden hacerlo rápidamente con calculadora, pero ustedes después lo hacen, háganlo a pulso, háganlo a mano. Pero el tiempo es 0,01 horas. Una hora es 3.600 segundos. El tiempo es 36 segundos. No sé si quedó claro, por favor. Al menos. Quedó claro, profesor. Sí, Gracias. profe, fue chévere. A ver, puedo hacer un problema este 6 o este 8. ¿Cuál quieren? Uno solo, por favor. ¿Quieren el 6? Y aquí tienen el 8. ¿Cuál prefieren? 3 personas, por favor, brevemente, si no. ¿El 6? 6, perfecto. 6. Listo, brevemente, ¿no? Dos móviles A y B se desplazan en la dirección del eje X. Sus posiciones varían. Observen, este es el móvil B, parte del origen, con una velocidad de 10 metros por segundo en su moto, y el otro parte de acá, desde 120. ¿Sí? Esta es la posición de azul, el móvil A, en el tiempo inicial, 120. Esto es posición inicial. Para el móvil de azul, móvil 1. Más B por T. No conozco el valor de B, hay que determinarlo. Y la posición de B como parte del origen es 10T, la velocidad por el tiempo. ¿Qué quiere decir? Pasa un segundo, están 10 metros. Pasan 2 segundos, 20 metros. 3 segundos, 30 metros. Eso significa la velocidad de 10 metros por segundo. Bien, los móviles se cruzan para T igual 2,4. Resalten, los móviles se cruzan en 2,4 segundos. La ecuación de posición como función del tiempo para el móvil A. Móvil A, por favor, este móvil de azul. Posición inicial del móvil A, 120 metros para el tiempo 0. Esta es la posición. 120, posición inicial, más B1 por T. Creo que en su separata dice menos, pero es más, debe ser más. Corrijan eso, por favor. Más B1 por T. Para expresar general, ¿no? Para una expresión general. Más B1 por T. Esa es la posición de azul como una función del tiempo. Lo etiqueto común. Para el otro móvil, para la moto rojo, la posición como parte del origen, 0 más 10T. 10T nada más. 2. Cuando se cruzan, la posición de 1 debe ser igual a la posición de 2. Definición de cruce. Sobre una trayectoria unidimensional, sobre un eje X nada más. X1, 120 más B1 por T, debe ser X2, 20T. Esto se valora para el tiempo 2,4, porque para este tiempo se cruzan. Para 2,4 segundos se cruzan. Para 2,4 segundos, estos son iguales. Y esto es una ecuación de primer orden con una incógnita, ¿no? Verifiquen que es menos 40. 120 pasa al otro lado. 24 menos 120 menos 96. Y B1 es menos 40 metros por segundo. ¿Sí? Por favor. Todo claro, profesor. Muchas gracias. Gracias, por favor. Si alguien tiene una duda, lo escucho un minuto. No se queden con la duda. Repito,
Si no me hacen preguntas, yo entiendo que ustedes son geniales, excepcionales, y todo quedó claro. Evidentemente puedes volver a ver el video, todo está grabado, pero si tienes una pregunta, dímela, yo lo hago, te respondo en base a lo que tú me preguntas, porque en base a lo que tú me preguntas yo te puedo responder, me doy cuenta en dónde te quedaste, ¿no? Pero si quedó claro, por favor, no hay problema. Este es el problema que falta, formato de tiempo, pero te digo en un segundo. Acá se emite el sonido hace ida de y vuelta de, 2D, pero no llega a la posición. ¿Por qué? Porque el auto se ha movido, se ha desplazado, ha cambiado su posición, ha cambiado una posición S. El sonido, lo de verde, debe llegar a la pared y volver hasta esta posición que tiene el móvil para el auto de rojo en 4 segundos. El auto, ¿cuánto recorre en 4 segundos? 20 por 4, 80 metros. Esta distancia es 80 metros. ¿Cuánto recorre el sonido en 4 segundos? Llega de, vuelve de 2D más el espacio, que es 80, es la velocidad del sonido por el tiempo, que es 4 segundos. Lo planteo como ecuación, 2D más 80, y tienes la respuesta. Esta distancia D es 640. Les dejo con este problema por las soluciones de las claves, por favor. 6, la clave es 215, no hay solución, pero revísenlo, ¿no? Gracias por participar. Por favor, este es un tema amplio, difícil, completo. Denle tiempo. Nadie es genio, ¿ah? Pero si ustedes poco a poco le dan tiempo, van a llegar 40, 50%, 55%. Va a costar, pero te va a quedar la satisfacción de que no resuelves problemas, sino entiendes el problema, que es lo que estamos buscando. Gracias, profe. Profe, una consulta. Dígame, señorita, le escucho. ¿Usted tendrá los problemas propuestos ya resueltos? Todavía no. Todavía no. Si no le Ah, ya, pasaría profe. al menos paz. Ok, muchas gracias por participar. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Nos vemos. Gracias, Nos vemos. profesor. Muchas gracias, Hasta Gracias, luego. profesor. profesor. Muchas Cuídense gracias. Gracias, mucho profesor. ustedes por Gracias. escuchar. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.